Bueno, muy bien. 7 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Nos metemos de lleno en lo que han sido los fallos judiciales de las últimas horas que atañen, claro está, a la educación en la zona de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA, pero particularmente la capital federal, por la presencialidad. Por eso ya mismo estamos saludando a Graciana Peñafort, es abogada y además es la directora jurídica justamente del Senado Nacional. ¿Qué tal, Peñafort? Muy buen día. Gracias por atender a la televisión pública. No, por favor, buenos días a ustedes. A ver, se está hablando en las últimas horas, y lo ha hecho el propio presidente Alberto Fernández a través de las redes sociales, de desobediencia civil por parte del gobierno de la ciudad. ¿Por qué se apela a esa figura? Desobediencia civil por parte de Rodríguez Larreta respecto al fallo judicial. Mira, yo no sé si es desobediencia civil, pero hay desobediencia porque hay una orden del Poder Ejecutivo Nacional respecto a que las clases no sean presenciales sino virtuales. Y el jefe de la ciudad autónoma no quiere cumplir esa orden, por lo cual hay claramente una desobediencia a una instrucción precisa de una orden que no se dicta caprichosamente, sino basada en la situación excepcional y de emergencia de la pandemia que estamos atravesando. Ahora, esta desobediencia civil, ¿se puede apelar a esta desobediencia, a esta figura, aun cuando el propio Rodríguez Larreta lo que plantea es que está esperando que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la Corte sea declarado competente antes del último fallo que ratificaba la presencialidad? El cuándo fueron los fallos no afecta el cumplimiento de los mismos. Interponer una acción judicial, salvo que venga acompañada de una medida cautelar, no le quita validez a una norma. Yo puedo impugnar una ley, pero hasta que el Poder Judicial no se pide, debo cumplir esa ley. Salvo que el Poder Judicial me dicte una medida cautelar que me diga que no debo cumplirla. Doctora, buen día. Uno de los argumentos que se utiliza desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que el DNU que dispuso la suspensión de las clases presidenciales, avanza sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que es una virtual intervención del Estado federal sobre la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma por la Constitución del 94. ¿Esto es así? ¿El Estado Nacional avanza sobre el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, yo no comparto la interpretación que hace la ciudad o el gobierno de la ciudad respecto a que avanza. Voy a la génesis misma del estatus jurídico de la ciudad. Yo no comparto esa lectura. Creo que si vos lees la Constitución del artículo 129, que establece el estatus jurídico de la ciudad, la ley Cafiero, tiene claramente competencia del Estado Nacional. Pero lo que pensemos vos o yo no es relevante. Lo que pasa es relevante es lo que opina el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Hasta entonces, esa ley es válida y debe cumplirla. Ahora, doctora Peñafort, en principio, al margen del análisis jurídico, es posible también hacer una interpretación política de lo que está pasando en este contexto. Recordamos hace poco más de una semana Larreta, por un lado, tratando de negociar con el Gobierno Nacional y la provincia las restricciones que ahora resiste y al mismo tiempo firmando un documento de Juntos por el Cambio contra las restricciones que todavía el presidente no había resuelto o no había anunciado que iba a tomar. ¿Cuál es la interpretación política que hace en este escenario? Porque pareciera que la Corte interviene precisamente para dirimir este conflicto político. Bueno, ese es el problema de la judicialización de la política. Claramente estamos frente a un conflicto de orden político. Mira, los conflictos de orden político se deben cursar y resolver con el menor daño posible a la población. Con lo cual, el hecho que estemos frente a un conflicto político no quita las responsabilidades que tienen todos los dirigentes, de todos los gobiernos, de todos los partidos, en que la disputa política no genere daños a la población. Para mí se resume así, no voy a decir cómo deberían resolverlo, sé la pauta de resolución. Peñafort, a ver, fue el gobierno de la ciudad que recurrió a la Corte Suprema de Justicia en esta situación y será seguramente, dado las circunstancias, por cómo van fallando los diferentes tribunales, un tribunal inferior de la ciudad de Buenos Aires, un tribunal federal, y todo parece desembocar que el que tendrá la última palabra, el que va a definir todo esto, como venía diciendo usted, ya sea político o judicial o como sea, va a ser la Corte. Una Corte que ha recibido
serias críticas por parte del gobierno, ¿cómo imagina que se va a tomar un fallo que no sea el deseado por el gobierno nacional por parte, si existiera por parte de la Corte? ¿Cómo lo imagina usted? Porque las críticas hacia la Corte han sido muchas en este tiempo. Mira, a mí me parece que la Corte no tiene que estar pensando cómo lo va a tomar un gobierno, tiene que estar pensando en cómo resolver conforme a la justicia. No sé, es lo que cuando yo pasé por la facultad me dijeron que los tribunales resuelven conforme a la ley, no a la política. Sí, pero yo, Peña Flor, le preguntaba cómo lo va a tomar el gobierno, no cómo lo va a tomar la Corte. ¿Cómo imagina usted que el gobierno puede llegar a tomar una decisión contraria a su mirada después de las críticas vedadas que ha recibido justamente por parte del gobierno? A eso es a lo que me refería. ¿Y cómo te voy a decir yo cómo lo va a tomar el gobierno un fallo que no existe? Bueno, no sé, no claro. puedo especular sobre un fallo que no he leído, que no existe más que de una hipótesis. Primero voy a esperar el fallo y después veré. A veces con un fallo no estás de acuerdo, pero está bien hecho, y otras veces no estás de acuerdo y además hay más fallos. Pero hasta que no lea el fallo, dudo que pueda opinar como el gobierno. Graciana Peñafort, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con la televisión pública a propósito justamente de este debate, de esta situación que por estas horas vamos a seguir analizando aquí en la televisión pública. Gracias por su tiempo. No, por favor, hasta luego. Bueno, está ahí planteado el tema, ¿no? La Corte Suprema evidentemente se transformó en un juez político de esta situación donde, bueno, cualquier decisión que tome va a encontrar el rechazo de alguno de los dos sectores, ¿no? No pasa no solo en este caso, en el derecho siempre hay dos partes en pugna y la que termina derrotada, la que termina perdiendo su postura, queda inconforme y critica al tribunal. Esto pasa en todos los órdenes de la vida. Independientemente de eso, lo que hay que tener en cuenta es que ayer hubo un fallo que dispuso dar por tierra con una medida cautelar, y esa medida cautelar, según anuncia el gobierno, es desobedecida, porque de hecho hoy las escuelas vuelven a estar abiertas. Néstor, estamos hablando de desobediencia, pero desde algunos sectores se habló de sedición. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra figura? La figura de la sedición tiene una segunda parte que podría aplicarse perfectamente aquí, sea cual fuera el delito. De hecho, ya hay una primera denuncia penal que ingresó a las 0:38 de hoy por vía electrónica a la Cámara Federal. La denuncia la hizo una organización de abogados que se llama ADEC, Abogados por el Desarrollo Comunitario, y tiene básicamente 3 delitos, que es incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia judicial. A ver, Néstor, es la primera denuncia. A ver, ¿podría haber aceptado el gobierno de la ciudad este fallo judicial habiéndose la Corte declarado competente para analizarlo? Vamos a ponerlo en estos términos para que se entienda. Si hay un fallo judicial que ordena detenerte a vos y vos te sustraes... ¿No podrías haber elegido otro ejemplo? No, porque es un ejemplo posible. Me viene a Es un detener a mí, ejemplo dale. posible, atención. Si ordena detenerte a vos y vos te sustraes, tu figura es la de prófugo, la de rebelde. Sí. Es decir, si vos no cumplís un fallo judicial, estás en rebeldía. Lo que está ocurriendo es eso, y es de una gravedad institucional enorme, porque si el gobierno de la ciudad, el gobierno de donde fuera, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, si cualquier entidad desconoce un fallo judicial, vulnera el Estado de Derecho en su estado más primario. No importa, esto está la posibilidad de que se desobedezca un fallo judicial es grave si la hace el gobierno de la ciudad, si la hace el gobierno nacional, si la hace Rodríguez Larreta, si la hace Alberto Fernández, quien la hiciere. Pues el sistema republicano establece que los fallos, como este que estamos viendo, vamos a empezar a ver, se hacen para cumplir. Un dato que me parece que hay que sumar. El tema es si la discusión es jurídica o si es política. Digo, el tema de fondo es si la política sanitaria la va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No son ambas, Vero? ¿No son ambas? Bueno, no, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería resolver en todo caso si hay un conflicto precisamente a propósito de la autonomía o no de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la política sanitaria la resuelve el gobierno nacional. Además es peligroso que en un momento de una emergencia sanitaria como lo que tenemos ahora, todo se discuta todo el tiempo, ¿no? Y todo se judicialice y cualquier decisión política se lleve a la justicia. Digo, me parece que hay una estrategia claramente de Juntos por el Cambio, no solamente en este caso, sino está el antecedente también de la coparticipación, que fue una decisión del gobierno nacional refrendada por una ley del Congreso, que también termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que comienza a analizarse hoy, ¿no? Sí, en rigor lo que hubo anoche a última
última hora, muy tarde anoche, la Corte Suprema rechazó un planteo que había hecho la Procuración del Tesoro. Los abogados del Estado Nacional le habían dicho a la Corte, vos no tenés que meterte en el tema de la coparticipación. Hablamos del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno Nacional por el recorte en los fondos coparticipables. Ayer la Procuración del Tesoro le dijo, Corte, vos no sos competente, y la Corte le dijo, pará, si yo soy competente para entender el tema de las clases presenciales, también soy competente en esto. En consecuencia, rechazó ese planteo y hoy a las 11 están convocadas ambas partes para una suerte de audiencia de conciliación. Es probable que esa audiencia no se realice, o si se realiza no haya ninguna posibilidad de conciliación. También queda de manifiesto el papel que está jugando la justicia, ¿no?, en la República Argentina, el peso que tiene, el lugar que tiene, el respeto que tiene. Bueno, tiene un rol político, por eso insisto con el tema. Digo, me parece que no es solamente esto de refrendar. Por eso yo le preguntaba a Peñaflor cómo imaginaba, obviamente no tenía la respuesta para darme. No es funcionario de gobierno. Está bien. No es funcionario de Déjeme gobierno. decir ¿Cómo algo. imaginaba eso? Porque imagínate que después de las críticas En que ha este recibido la contexto, Corte Suprema de Justicia, si falla en contra del gobierno en una situación de pandemia. El problema central es que en este contexto parece que cualquier conflicto que haya entre la nación y cualquiera de las provincias por alguna decisión política, en este contexto además vinculada con una pandemia que afecta no solamente a la Argentina, sino claramente por definición afecta al mundo. Es cierto que hay un conflicto. Ahora, me parece que hay que prestar atención sobre lo que está pasando en la Argentina, porque este caso es un antecedente de otros que se podrían repetir o que ya han ocurrido. Pero no estás De acuerdo con todo, pero lo que digo es cierto que acá hay un conflicto que tiene que ver con cuestiones políticas, y es la política la que fue a golpear la puerta del Poder Judicial. Entonces, saben que tengo una mirada muy crítica respecto del funcionamiento del Poder Judicial, pero en este caso le fueron a golpear la puerta para decirle, che, resolveme esto, que la política no lo pudo Néstor, resolver. fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que fue a golpear otra vez la puerta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además lo replicaron en la provincia de Buenos Aires presentando amparos. Digo, hay una estrategia, a eso me refiero. Bueno, Digo, el gobierno al también se margen presentó ante el juzgado federal, ¿no? O sea, se ha judicializado desde todos lados, no solamente desde el gobierno de la ciudad. A lo que me refiero es, al margen de lo que resuelva la justicia, si en este contexto tan particular un decreto de necesidad y urgencia que suspende las clases no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, con lo que ya habla de dos jurisdicciones, no solamente de la gestión Larreta, y además con un plazo de 15 días estableciendo que hay una situación sanitaria que es preocupante. Si esto termina en la justicia, digo, me da la sensación que estamos ante un escenario donde cualquier decisión política es posible que llegue a la Corte Suprema de Justicia. No se podía reunir la Corte Suprema ya a esta altura, estamos a miércoles, usted sabe desde... Bueno, la Corte Suprema no tiene tiempo. pero los plazos... ¿Les parece si seguimos en un ratito? Porque están entrando los chicos a la escuela. Ya vamos a dar con el móvil, pero no podía reunirse. Ayer hubo un primer encuentro virtual y empezaron a analizar el tema, todavía no hay una decisión. Sí, bueno. Son los tiempos de la Corte. Bueno, son los tiempos de la Corte. Que no son los tiempos de la pandemia. Claro, no, obviamente. claramente. Claro que no.